Vamos a hablar de la importancia de la oración. Dios les bendiga. La importancia de la oración. Jesús nos exhorta en Mateo 6, versículo 5, 6, 7. Nos exhorta Jesús sobre la oración, cómo debemos orar. Él nos exhorta y nos dice que no oremos con vanas repeticiones para ser vistos por los demás. La oración, mis estimados hermanos, es una conversación con Dios Padre. Cuando el Señor estaba entre la multitud, Él enseñaba. Y cuando Él se encontraba solo, oraba. Esto hacía Jesús. Nosotros, si miramos los evangelios, nosotros miramos que Jesús, cuando se encontraba en la multitud, siempre se encontraba enseñando su palabra, exhortándonos. Y cuando Él se encontraba solo, estaba orando. Por eso las victorias, las guerras, se ganan en lo secreto. Cuando Jesús fue a la cruz, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Jesús ya tenía la victoria en la mano. Jesús ya había ganado la guerra. ¿Por qué? Porque Jesús había orado. Porque Jesús había tenido esa conversación con el Padre, esa conversación íntima, ese pan de vida, esa bebida de salvación, que es Él mismo, por Él y con Él. Jesús nos exhorta en Mateo, vamos a Mateo, capítulo 6, versículo, dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos alarde de que oré y, mejor dicho, nos alabamos a nosotros mismos, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos siempre que ir en lo secreto y darle la gloria a Dios, y la gloria siempre es para el Padre. Dice el Señor, sigue exhortando: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que las pidáis. Vosotros pues oréis así. Mire que aquí en Mateo 6, vamos al versículo 9, el Señor nos enseña una oración muy importante, que es la oración del Padre Nuestro. Dice el Señor: oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor nos enseña a que cuando vamos a orar, cerremos la puerta de nuestro aposento, o de donde estemos, oremos en secreto, en silencio. No tenemos, esto nos lo enseña el Señor: cierra la puerta de tu aposento, literalmente, ¿no? Literalmente podemos encerrarnos nosotros, podemos estar en un restaurante, en la calle, en nuestro trabajo, y podemos estar orando con nuestra mente y nuestro corazón, sin hacer alarde, allí estamos tomándonos nuestra sopa y estamos orando, estamos trabajando y estamos orando y estamos diciendo:
de esta manera que el Padre nos dice, que santifiquemos el nombre del Padre. Santifiquemos el nombre del Padre. Sea santo por siempre y para siempre. Santo, santo, para siempre es su nombre. Dice que venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oremos al Padre pidiéndole, diciéndole, Señor, venga, tu reino ha venido, porque el reino de Dios ya está cercano. Eso es lo que Jesús nos enseña, el reino está cercano. Él estaba aquí, Él está aquí en medio de nosotros. Él vino por nosotros, a salvarnos a nosotros. Por eso Él nos enseña esta bonita oración. Esta oración es muy importante. Es una oración poderosa. Dice, venga tu reino, hágase. Debemos siempre pedir al Señor que se haga su voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Así debemos pedir al Señor. No es nuestra voluntad, es la voluntad del Padre. Dice que nos dé el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y qué nos enseña el Señor con esto? Nos enseña que le pidamos al Señor, porque si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo va a dar. Pero también nos enseña que debemos perdonar a aquellos que nos deben, a aquellos que nos hicieron agravio, a aquellos a quien estamos con una rencilla, para que el Señor también nos perdone a nosotros. Con esta oración llevamos una vida eterna al Señor, una vida de comunión, una vida con la que nosotros podemos empezar una vida íntima con el Señor. Con esta oración podemos empezar una vida íntima con el Señor. Dice, no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Le pedimos al Señor que no nos meta en la tentación. ¿Por qué le pedimos? Porque el Señor nos enseña a pedirle que le pidamos al Señor que no nos meta en tentación, porque el Señor no nos tienta. El Señor nos pone pruebas, mas no tentaciones. El enemigo es el que nos tienta. Mucho cuidado, mis hermanos, con esto. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos tentados por Dios, ni podemos tentar a Dios. Entonces, esta es la importancia de la oración. La oración es muy importante para nosotros tener esa comunicación con Dios. Mire, cuando Elías oró, allá esto está en Reyes, Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, búsquenlo por ahí, Primera de Reyes 36, capítulo 19, versículo 36, en adelante, ya les digo, mis hermanos, hasta dónde. Dice así, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por el mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esa era la oración con la que Elías oraba para que Dios le respondiera cuando todos estos 400 profetas y estos baales se enfrentaron a él, y Elías oró así, de esa manera, y dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves el corazón de ellos,
Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías, ¿qué dijo? Gloria a Dios. Entonces Elías, ¿qué hizo? Le dio la gloria a Dios, porque Dios ya le había entregado la victoria. ¿Por qué se la entregó? Porque Elías lo pidió conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios tenía ya establecido. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Tenemos que tener el conocimiento de que Dios se nos manifiesta, que Dios quiere que nosotros le busquemos de día y de noche. Ese conocimiento debemos de tener. ¿Y en quién quiere que le busquemos? En Jesucristo, su Hijo, en Él. No tenemos que andar detrás de dioses ajenos, detrás de San Gregorio Hernández o detrás de San Papuncho o Santa Teresita o San yo no sé quién. No, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ir al Padre y que el camino es Jesucristo. Él es la verdad y la vida. Y es a través de Él que vamos a tener salvación. Él nos trajo salvación. Él nos trajo vida eterna. Seamos pues conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Escuchemos la voz de Dios. Seamos aprestos a escuchar la voz de Dios. Porque, ¿qué pasa cuando muchas veces leemos todos los días la palabra? Todos los días leemos la palabra, los domingos vamos a la iglesia, pero estamos haciendo lo malo. Estamos haciendo lo malo. Entonces, ¿qué nos ganamos con leer la palabra e ir todos los domingos a la iglesia? Si de allí salimos a borracheras, si salimos a robar, si salimos a murmurar, si salimos a calumniar, si salimos a peleas, si salimos a pegarle el esposo a su esposa, la esposa a tirarle los platos al esposo. No, mis hermanos, no hagamos lo malo, porque aunque leamos la palabra y aunque vamos a la iglesia, nos vamos volviendo insensibles a la voz de Dios. Se nos endurece el corazón. Mucho cuidado, mis hermanos, con eso. Mucho cuidado con volverse insensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Es a través de la palabra, a través del Espíritu de Dios, que vamos a recibir dirección. Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan una buena tarde, un buen día. Que el Señor esté con ustedes. Amén.